queridos hermanos. En la charla de esta mañana vamos a hablar sobre la alabanza. Y al pensar en la alabanza, tal como la capté yo, o tal como se me dio, me acordaba del viejo Sócrates, filósofo, que decía que por conocer las cosas uno no las posee. Puedes conocer perfectamente la virtud, pero no ser virtuoso. Conocimiento es un plano, la realidad es otro plano. Pues algo de eso me sucedió a mí con la alabanza, cuando entré en la renovación carismática. Hasta que no entré en la renovación carismática, la alabanza pues no me significó ningún problema porque prácticamente no sabía lo que era. Lo había estudiado, pero no tenía experiencia viva de ningún tipo de alabanza. Siempre me ha impresionado el gloria de la misa. Gloria a Dios en el cielo, porque en algún libro leí yo que el trocito de gloria que nos pone la Iglesia después del acto penitencial es reminiscencia de la antigua alabanza de la Iglesia. Cuando la Iglesia al principio alababa, pues como nosotros, con fuerza espontánea, y poco a poco después las leyes o los abusos o yo que sé qué fueron restringiendo la espontaneidad. Y cuando se va restringiendo la espontaneidad, pues quedan una serie de normas litúrgicas, empezó a llamarse. Pero no se podía quitar la alabanza de la misa, pero te la dieron concentrada en una pastillita. Y eso es el gloria. Pero ahí está, como testimonio o testigo del deseo que tiene la Iglesia, antes de entrar en el sacramento de la palabra y de la mesa, el deseo que tiene la Iglesia de alabar a Dios fuerte. No se puede hacer ahora, cuando el cristianismo sobre todo se hizo pues cristiandad y se llenaron las iglesias de gente, pues ya no se podía. Era de otra forma. Ni ahora incluso se puede en grupos especializados o pequeños como el nuestro, que también son testimonio y testigos de una alabanza que en la Iglesia la promueve el Espíritu Santo y quiere que se haga así el Espíritu Santo y siempre querrá. Y si no hay grupos habrá algún santo, habrá alguien que alabe y bendiga poderosamente a Dios. De Santo Domingo de Guzmán se dice que Santo Domingo de Guzmán fue el inventor de la celda privada, de la habitación privada. Los monjes anteriores, benedictinos, cister, etc., tenían dormitorios corridos. Cada uno tenía su cama, entre otras razones para descansar y curar sus fiebres. Eso me hace mucha gracia, porque las enfermedades en aquella época cursaban siempre con fiebres. Y la fiebre era el signo. Claro, tanta, qué sé yo, pues habría, ¿cómo se dice? Tanta infección, tanta cosa, no había tratamiento para la infección, pues fiebre, y por eso los monjes curaban sus fiebres, pero los que no eran monjes también curaban sus fiebres.
Santo Domingo, él no tuvo nunca una habitación privada, que para mí me parece la máxima penitencia que se puede tener en este mundo para un fraile predicador, para un fraile itinerante. Kilómetros y kilómetros andando, y cuando llegas a tu casa no tienes un lecho donde descansar, no tienes una habitación privada donde reposar un poco tus fiebres o tus cosas. Entonces Santo Domingo se pasaba las noches, murió a los 50 años, no cumplidos, lógico, ¿verdad? Y entonces, pues Santo Domingo oraba por las noches, y oraba fuerte. En Santa Sabina, me parece que ya os lo dije, que salían los novicios jóvenes a un ventanuco que hay en Santa Sabina, y todavía se ve, encima de la puerta de entrada se ve un ventanuco que da al dormitorio de los frailes, y por allí le espiaban los novicios, los frailes jóvenes, porque los frailes jóvenes siempre han sido espías, claro, en toda la historia, es decir, han sido jóvenes. Y entonces pues oía cosas raras, a ver qué hay ahí. Y lo que oía eran los bramidos, porque así lo calificó un testigo, los bramidos de Santo Domingo. Gritaba, alababa poderosamente al Señor en las noches de Santa Sabina y de otros sitios, porque en todas pasaba las iglesias. Pues bien, la Iglesia siempre, a través de la manifestación común, a través de la manifestación en grupos particulares, a través de la manifestación en santos, siempre ha deseado la gran alabanza. Siempre ha deseado el grito de alabanza. Un grito que para mí, figuraos, lo considero carisma. Diréis, qué tontería, ¿cómo mezclas las cosas? Pues para mí fue un carisma. Un carisma es la manifestación del Espíritu para hacer el bien a la comunidad o a algún individuo. Y yo cuando empecé a asistir a algún congreso internacional que llevaba ya algunos años carismático, los americanos, algunos americanos de Notre Dame y de la Universidad del Espíritu Santo, pues ya llevaban 10 años por lo menos. Y entonces en las grandes alabanzas, yo alguna vez caí a alguno de esos americanos y daban una alabanza tan fuerte que a lo mejor no era más fuerte que la que yo hago hoy o la que haces tú, pero a mí, chiquitito en la alabanza, me parecía, digo, wow, estos son monstruos, pero para bien. Me produjo un bien oír a aquellos señores, sobre todo los señores, señorones, con aquella voz, gritar a Dios, me produjo un bien que allá en el fondo de mi alma, alguna vez me salía, Señor, yo podré alabar, alguna vez así, yo podré alabar. Y siempre lo he tenido también ahí en mi inconsciente, como un deseo del corazón. Creo que lo he cumplido, o se ha cumplido en mí, pero bueno, para mí fue carisma. Me ayudó enormemente. Porque para la alabanza, aunque tengas la semilla de la alabanza que ya te ha dado el Espíritu Santo, como vamos a hablar ahora, hay que aprenderla también. El Espíritu Santo no te da oración en lenguas desde el primer momento, a no ser que le dé la gana, como algunas veces le da. Pero la comunidad ayuda a la alabanza. Ayuda a la alabanza de la que nos habla el Apocalipsis, que es una alabanza que parece como ruido de grandes aguas, como ruido de millones de citaristas. Esa es la alabanza de la otra orilla, la alabanza de los que están allá, la alabanza del cielo. Entonces, una de las cosas a las que debe de tender nuestra alabanza es a la otra orilla,
pero a la otra orilla aquí. Alabar aquí como si estuviéramos ya en la otra orilla del mar de cristal. A la otra orilla. Leed el Apocalipsis, capítulo 15. Y alabar al Señor desde la otra orilla. Pero para alabar al Señor desde la otra orilla, no puedes hacerlo tú. Tienes que tener el don. Tiene que ser el propio Espíritu Santo, ayudado de una comunidad, porque el Espíritu Santo siempre es real, realista, comunitario, y como decía anoche Eusebio, no pasa, no puentea. El Espíritu Santo no puentea, es encarnación. Y pasa por lo carne para llegar a lo divino. No puentea, siempre pasa por lo que somos, y lo que somos cada uno, o lo que es esta comunidad. Santo Tomás de Aquino dice que hay, y San Pablo, como dos niveles de cristianos. Hay un nivel que es, digamos, deficiente, como niño. Cuando llora como un niño, dice San Pablo, son niveles en los que estas alabanzas de la otra orilla de las que estoy hablando ni se atisban. Y ese nivel no lo parece, porque es el nivel del conocimiento racional. Es el nivel de la teología ordinaria, que es muy deficitaria en el conocimiento experimental de Dios, me refiero. Dios quiera que no me oigan grandes profesores, porque además de la que tengo encima, me vendrían otras. Pero es verdad, pero la razón iluminada por la fe, que yo no estoy hablando de que los teólogos sean, qué sé yo, excluidos o herejes o algo semejante. No. La razón iluminada por la fe, como tienen los teólogos, como tienen la mayoría de los teólogos racionalistas. Pero esa teología racionalista no produce nada más que infancia espiritual, pero no de la buena, no de la de los niños que reciben al Espíritu Santo, sino una infancia bastante soberbia, porque se autocreen. Uno de los problemas que puede tener la orden de los dominicos, que no me oiga ninguno, uno de los problemas que puede tener es, la burbuja. Vivir dentro de uno mismo, vivir dentro de nosotros mismos. Porque si vivimos dentro de nosotros mismos, nosotros tratamos sobre la predicación, tratamos sobre esto, tratamos sobre todas las cosas, incluso de cómo hay que predicar, cómo está el mundo ahora, la sociología de la juventud actual, cómo es el público, cómo hay que hablar al público actual, pero nunca salimos de los congresos. Al público es que no nos interesa siquiera, muchas veces. Nos basta con los congresos, nos basta con saber a quién hay que predicar y cómo hay que predicar. Aquello de Sócrates, como que con saber predicar ya predica uno. Es distinto. Son dos planos muy distintos. Entonces, yo cuando estaba en el nivel de la razón iluminada por la fe, la verdad es que yo no noté mucha alabanza de mi corazón hacia Dios. Y era buen fraile, y era buena persona. Mi oración era más bien de petición. Yo pedía. Y me parecía mucho, me parecía bien. No me salía otra cosa.
la oración de petición. Fuera lo que fuera. Tampoco pedía ninguna cosa rara y tampoco he sido muy pedigüeño. No he pedido a Dios casi nada en la vida, grandes cosas no se las he pedido. He dejado más bien hacer. Pero en ese nivel racional se crece mediante las virtudes. Porque la racionalidad está muy unida con la moralidad también. Se crece mediante las virtudes. Y tiende sobre todo a ser perfecto. Pero a la perfección no se la puede alabar. No se alaba a la perfección. Para aprender a alabar tienes que ser elevado a un nivel superior. Y ese nivel superior, y doy gracias a Dios porque todos, casi todos los que estáis aquí, estoy seguro, habéis experimentado el Espíritu Santo y habéis experimentado, por lo tanto, ya un poquito o un mucho de la alabanza, como es, digamos, un borbotón que nace de otra parte distinta de tu cerebro, que nace de otra parte distinta de ti, y entonces puede realmente llegar mucho más cerca del corazón de Dios, porque esta es una dimensión que ya no es de niño, que es de Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que la produce en tu corazón, es el Espíritu Santo el que la produce en mi corazón. Yo me he dado cuenta de que la alabanza comienza cuando uno es capaz de dar testimonio de su vida espiritual. Y una de las cosas buenas que tiene la renovación carismática es que engendra gente que puede dar testimonio. No que puede dar una charla, sino un testimonio personal. En mí el Señor ha hecho esto. Como la Virgen ha hecho obras grandes en mí. Una de las frases más bonitas de María, si no la más bonita de todas, ha hecho obras grandes en mí. En mi pequeñez, en mi humildad, porque como los cangrejos van hacia atrás, también los hombres necesitamos ir hacia abajo, hacia nuestra pobreza, para entender las obras grandes que hace Dios en nosotros. Pero cuando somos capaces de dar testimonio, es que nos hemos enterado de que el Espíritu Santo ya nos está trabajando y ya está haciendo cosas en nosotros. Y nos hemos enterado casi sin saberlo, como que estamos en otra dimensión. Suele decirse, me ha cambiado la vida. Mi vida ha cambiado. Cuando dices mi vida ha cambiado, estás diciendo, tengo algo nuevo que decir. Y ese algo nuevo que decir que tienes es el principio del testimonio. Testimoniar a Jesucristo. Capítulo 18 del Apocalipsis. El espíritu de profecía consiste en dar testimonio de Jesucristo. Ese es el espíritu de profecía. Dar testimonio de Cristo. ¿Pero de qué Cristo? Del que obra en ti. Dar testimonio de Cristo no es, acordaos de Sócrates, conocer a Jesucristo con la mente. De eso no se da testimonio. De eso se da una charla. De lo que se da testimonio es de lo que hace en ti. Algo que va haciendo en ti y que va haciendo en tu corazón. Y entonces puede comenzar, y comienza realmente la alabanza. Yo soy una persona bastante apropiada para hablar de esto, porque fui en la renovación
bastante zopenco para entender estas cosas, bastante zopenco para alabar, bastante zopenco, como veremos esta tarde, para las lenguas. ¿Cuánto tardé yo? Yo venía, me gustaba, me lo pasaba bien, reflexionaba, notaba cosas en mí, pero yo nunca llegué, digamos, a una experiencia profunda de la alabanza hasta que no pasaron varios años. Y entonces, pues sí, yo veía que la gente alababa, que la del Maranata, que la gente chillaba, que la gente esto, lo demás allá, no me molestaba en absoluto, pero convidado de piedra, pero como un convidado de piedra, como una esfinge o una escultura en medio de la gente. A la gente la quería y quería a todo aquello. Pero bueno, el Señor quiso que yo fuera zopenco, porque después tendrían que hablar de esto. Si hubiera sido un arrebatado, vendría ahora diciendo, no, lo de los carismáticos es genial, mira, desde el primer día que llegas, si te gusta cantar, mira, vas a dar unas voces. Nada, yo nada de voz, nada, todo lo contrario. Pero lo aprendí en comunidad. Y la comunidad me fue ayudando poco a poco al salir de ahí, a salir de mi esfingimiento, ¿cómo se diría eso? O de mi esfingeza, porque era una esfinge allí en medio de la comunidad de Maranata. Pero me gustaba, Pero no hacía gran cosa para que sucediera en mí eso. Porque la alabanza es un suceso también. La alabanza no es producto personal. La alabanza sucede. ¿Por qué? Porque es del Espíritu Santo. Y como es del Espíritu Santo, ¿te la da o no te la da? Depende de Él y de ti. Entonces, sucede. Y cuando se tiene el don de la alabanza ya y empiezas a sentir ahí en el centro del estómago, porque como dicen los chinos, la inteligencia está en la barriga, y algo de eso es verdad. Porque las cosas más hondas de Dios las sientes en el vientre, las sientes en el estómago. Incluso la predicación, aquel ángel que se tragó el librito que dice el Apocalipsis y le supo dulce en la boca, pero le amargó las entrañas. Es que Dios al principio amarga las entrañas, aunque le sepa dulce en la boca. Pues yo tardé, como digo. La comunidad me ayudó. Ahora me acuerdo de mis oraciones antiguas. Nunca era una oración en segunda persona. Siempre. Nunca decía, Señor, te doy gracias, porque esto es más moderno. Lo de mi tiempo era por lo bello que es el mundo, vamos a dar gracias a Dios por no sé, siempre en tercera persona. Por la vida, damos gracias a Dios, doy gracias a Dios por la vida, doy gracias a Dios por la vida, doy gracias a Dios por las cosas maravillosas, doy gracias a eso. Pero nunca, te doy gracias, Señor. Eso es segunda persona. Lo otro es tercera persona. Damos gracias a Dios por las cosas maravillosas. ¿Os dais cuenta? Dios es la tercera persona. Damos gracias a Dios, las cosas maravillosas. Mientras que si dices, te doy gracias, Señor. En la revelación se utilizan las tres personas. La primera persona ya es en profecía. Cuando uno dice, hijos míos, yo estoy con vosotros. Ahí se está hablando en primera persona, con espíritu de profecía.
Esta primera persona es como que Dios te utiliza a ti para hablar a los demás en primera persona. Pero la oración que más se utiliza entre nosotros, una vez que el Señor te ha revelado la alabanza, es en segunda persona. Bendito sea Señor, alabado seas, alabado. ¿Os dais cuenta de la segunda persona? Alabado seas, es decir, el tú a tú. El tú a tú. Ahí está la alabanza funcionando, ahí está el corazón en el tú a tú. La gran amistad sucede en el tú a tú, naturalmente. Si tú te casas con una mujer y hablas siempre en tercera persona, pues necesitas casi otro a tu lado. Y le dices, oye, dile a esa sujeta que haga esto lo otro. Eso sí que es tercerísima persona, ¿verdad? No, en segunda persona. Hay que hablar en segunda persona. Pues nosotros alabamos al Señor en segunda persona también. Le damos gracias porque, bueno, ya es el corazón. Ya es el corazón el que funciona. Algunas veces hice en los primeros años alguna oración en Maranatha, pero me la preparaba. Lo preparaba y me cortaba siempre. No me salía el impulso, no era un impulso de dentro. No me salían las ganas espirituales, no me salía ahí de lo interior, más profundo de mí. Me lo preparaba. Y como digo, la mitad de las veces no lo terminaba. La aclamación es otra cosa que yo no entendía. La aclamación es la misma alabanza que hacemos, pero cuando empezamos a gritar como si pasara un personaje por aquí famoso, ¡Gloria, gloria, gloria! Pero que es muy normal, que se hace en la calle. Y aquí no hacemos nada que no se haga en la calle. Y que se haga por los partidarios de estos o los partidarios de otros. Incluso en política, porque es que no tenemos otra forma de poder alabar a Dios, a no ser la forma que hay en la calle, que es la forma humana. Pero tenemos esta aclamación también, que es una... Bueno, hasta ahí podía yo llegar un poco a la aclamación. Gloria, Señor, gloria. Cuando me iba entrando un poco de Espíritu Santo. A lo mejor me entraba mucho Espíritu Santo, pero yo no lo notaba en la alabanza. Gloria, gloria, gloria. Poco a poco, aprendiendo de los demás, aprendiendo de los más pequeños, aprendiendo de los hermanos más sencillos. El prior del convento de los dominicos de Alcobendas, con 150 frailes bajo sus órdenes, aprendiendo de 4 mindunguis a alabar al Señor. Oiga usted, pero ese prior estaba bien de la cabeza. Dice, sí, soy yo. Sí estaba bien de la cabeza, sí soy yo. Pues me fue el Señor revelando poco a poco la aclamación, las oraciones personales, como digo, yo que me las preparo, lenguas y eso. Yo lenguas y eso, es que ni me interesaba. Cuando oía orar en lenguas, esos cantos tan maravillosos en lenguas, no me decían nada, era absoluto. Pues bien, hermanos, la alabanza es un sentimiento interior en el corazón, o vivencia, mejor, creada por el Espíritu Santo, que te brota cuando vas comprendiendo la obra del Espíritu de Jesucristo dentro de tu corazón, que se expresa con palabras, se expresa con aplausos, se expresa con gestos, se expresa, pues, digamos, con todo el cuerpo. Y se expresa sinceramente. ¿Cuánto me costó a mí superar mi propio complejo de pecador?
Porque yo decía, pero yo cómo voy a alabar si no soy sincero. No soy sincero. Hasta que el Señor me iluminó y me dijo, tú me alabas a mí, que soy bueno, pero no porque tú seas bueno. No necesitas ser bueno para alabarme a mí. Alábame. Claro, eso es una gran obra del Espíritu Santo, que te hace entender que tú no tienes que esperar a ser bueno para alabar a Dios, porque no le alabarías nunca, porque el único bueno es Él. Y entonces cuando yo entendí que no necesitaba ser bueno para alabar a Dios y empecé, fue un gran paso. Un gran paso. Y ya no me consideraba yo insincero en la alabanza. Tú eres bueno, Señor, pues yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. Y esa bondad iba refluyendo sobre mí también. Iba refluyendo. Y después entendí el misterio del pecado en mi propia vida, cuando me lo iluminó el Espíritu Santo. Y me di cuenta que desde el pecado puedo alabar a Dios. ¿De qué pecado? Del pecado que no le quieres, del pecado que no lo haces contra Dios, es decir, del pecado de debilidad, o mejor dicho, tampoco me gusta la palabra, del pecado que eres, del pecado que somos. Porque cuando el Espíritu Santo ilumina tu propio pecado, a lo mejor no te ilumina ningún pecado en particular, ilumina tu condición pecadora. Pecador me concibió mi madre. Ilumina tu condición pecadora y entonces te das cuenta, Señor, te necesito. Como cuando le dijo Jesús un día a Santa Caterina de Siena, entérate, Catalina, de que tú eres la nada y yo soy el todo. Y ella lo entendió y desde ese momento fue humilde, profundamente humilde. Cuando el Señor te revela que no eres insincero en la alabanza, aunque seas de condición pecadora, porque tu madre, lo que sería insincero es buscar el pecado y a la vez alabar a Dios. Eso ya sería gracia barata. Eso ya sería reírte de Dios. Eso ya sería reírte de la gratuidad. Sería reírte de la sangre de Jesucristo que te ha salvado gratuitamente. Con la gracia barata hay que tener mucho cuidado. Porque ¿quiénes pueden pecar contra la gracia barata? Los que nos creemos la gratuidad. Aquí es donde se puede pecar contra la gracia barata y decir, Dios es bueno, todo vale. ¿Qué más da? Y entramos en una nueva era en directo. No, la sangre de Cristo es muy seria. Te ha salvado radicalmente de ti mismo, de tus pecados. Tan seria, pero la tienes que acoger en tu propia realidad, en tu propia cruz, en tu propia vida. No es en tu pecado para hacer lo que te dé la gana. No, te ríes de Dios. No puede ser. No puede convivir la alabanza con la búsqueda del pecado. Como dice San Pablo muy bien, capítulos 6 y 7 a los romanos, morir con Cristo. El que no muere con Cristo y es sepultado con Cristo no puede disfrutar de la resurrección de Jesucristo en esta vida. ¿Y en qué consiste morir y ser sepultado con Cristo? En no querer el pecado. Porque se muere el pecado. El que se muere al pecado resucita para la gracia, para el don de Dios. Bien, decía que todo lo que hacemos se hace en la calle. Y yo me acuerdo
de uno de los ejemplos que se ponía al principio, cuando se hablaba de la alabanza, era un estadio de fútbol, el gol. Cuando se mete un gol, el equipo de casa, todo el público, pues ¿qué hace? Levanta los brazos, chilla, se abrazan, se pasan la bota, gol, gol, gol. Se consideran ridículos. Yo he estado muchas veces en el fútbol, pero muchas, porque he sido muy aficionado y he hecho estas cosas. ¿Yo era un ridículo? Pues no. Y si alguno me miraba como un ridículo, el ridículo era él, porque era un solitario Robinson Crusoe. ¿Cómo es? Un solitario Robinson. No. Es normal. Es normal. Cuando viene uno que no ha salido de una parroquia nunca y nos ve a nosotros gritar aquí, dice, están locos, están chalaos. Pero cuando pasan 6 o 7 años y empiezas a notar la experiencia fuerte de alabanza que hay aquí y te das cuenta el bien que te hace, vuelves el pensamiento y dices, no, los que están chalaos son aquellos. Los que están chalaos son los de las parroquias hoy día, que están encorsetados, que no son capaces de decirle a Dios te quiero, que no son capaces de nada de eso, por falta de gasolina interior, por falta de unción interior. La unción interior es la obra del Espíritu Santo. La unción que caracteriza todas las obras del Espíritu. Ungido. Estar ungido. Vosotros sabéis todos prácticamente lo que significa la unción. Porque todos habéis escuchado alguna vez alguna canción que el Espíritu Santo os la ha ungido y la cantáis, y la cantáis. Y os vuelve a decir, y estáis solos y soñáis por la noche, y la canción. ¿Quién de vosotros no ha tenido algo de esto? ¿Quién de vosotros no ha escuchado también una predicación ungida en la que tú sientes que te han hecho una radiografía? Ese cura me conoce, que me tiene que conocer, si no hubiera dicho las cosas que ha dicho, que las ha dicho para mí. Y hay otra señora al lado, dice, ¿pero usted qué se cree? Y también para mí. Y ya te rebaja la unción, pero no del todo. No del todo, ¿por qué? Porque es real, la predicación es una espada de doble filo que penetra en el corazón de la gente y hace que el Espíritu Santo te hable personalmente a ti. Y dale gracias al Espíritu Santo, porque está contigo, porque lo notas. Y después de esto te pones a alabar y alabas más fuerte. Y con mayor sinceridad, con mayor fuerza, diciendo gloria y gracias a ti, Señor. ¡Qué grande es! ¡Qué grande! ¿Quién no ha tenido una canción, una predicación? La alabanza, también tenemos todos la experiencia. Yo después ya las he tenido estas experiencias, que Zopenco solo fui al principio. Después ya menos. La alabanza ungida libera, ¿a que sí? A que la alabanza libera de una forma misteriosa, casi milagrosa. Hay una liberación ahí. Desahoga. ¿Cuántos testimonios he oído en Maranata decir es que llegaba muerto a la oración y ahora salgo vivo? Sana. La alabanza es sanante. Te quita pesos. ¿No sabes cómo? Porque las cosas siguen igual. Cuando sales sigue todo igual, pero se te ha quitado el peso. O sea que había mucho peso creado por ti mismo. Y la alabanza te lo ha quitado. Las cosas siguen igual. Levanta el ánimo. Levanta el ánimo, la alabanza. Es el Espíritu Santo. Como dicen ahora, libera endorfinas. Y eso sí que es verdad. Yo cuando oí por primera vez esta frase me fui al Google. ¿Y qué es eso de las endorfinas? Pues pega, pero súper bien.
Las endorfinas es una especie de opiáceos que tenemos nosotros en la hipófisis, la glándula, y en el hipotálamo. Y cuando hay una situación favorable se liberan las endorfinas. ¿Y qué sucede? Que estás de buen ánimo. ¿Por qué unos días estás de buen ánimo y otros no? Porque unos días tienes endorfinas liberadas y otros días no las tienes. Entonces la alabanza libera endorfinas y las endorfinas hacen comunidad. Y el Espíritu Santo las utiliza. Evidentemente que las utiliza, porque el Espíritu Santo, esto lo he predicado yo toda mi vida, el Espíritu Santo somatiza su acción hasta en las hormonas humanas. El Espíritu Santo no solamente viene a tu espíritu, sino que refluye sobre el hombre psíquico y el hombre de carne. De tal forma que el Espíritu Santo es capaz de actuar desde tus propias hormonas. Es decir, coge todo tu cuerpo. ¿Y para qué quiere el Espíritu Santo las hormonas? Entre otras razones, para alabar, para bailar por Dios. Ah, sí, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Yo creí que esto era una cosa más digna. Pero es que al Espíritu Santo no hay quien le coja. Si tú te crees que es muy digno, se hace indigno. ¿Y cómo se hace indigno? Actuando sobre los más pobrecitos del mundo. Y los más pobrecitos del mundo, que alaban como pueden, también alaban en el Espíritu Santo. Y vete tú a decirle al Espíritu Santo que solamente tiene que alabar desde personas dignas. Sí. Nunca le podremos coger al Espíritu Santo. Le podemos más bien entender y experimentar que cogerle. Si le esperas por la puerta, entrará por la ventana. Y si le esperas por las dos, por la pared. Pero llegará. Llegará aquí porque nunca se le puede coger, nunca se le puede manipular, nunca se le puede dominar al Espíritu Santo. ¿Tú crees? Haciendo esto es la única forma que hay para llegar al cielo. El Espíritu Santo se ríe de ti. Dice, no, hombre, que yo tengo pobrecitos en la India ya tirados en los estercoleros que no hacen nada de todo eso que haces tú. Y son hijos de mi corazón. Profundos hijos de mi corazón. La alabanza, por lo tanto, pues bien, la alabanza es muy importante en los grupos, y ya voy terminando. La alabanza es muy importante en los grupos porque mide la calidad del grupo. Un grupo sin alabanza va bajando, se desinfla. Si va bajando la alabanza, si va bajando los gritos, si va bajando la unción, el grupo carismático baja y baja. Y a veces sucede. Yo me acuerdo que una vez leí una noticia carismática de Canadá. Cómo se estaba perdiendo la fuerza de la renovación precisamente por desinfle de la alabanza. Desinfle de la alabanza quiere decir que te estás distrayendo y ya no estás en la atención al Espíritu, porque siempre que haya Espíritu Santo habrá alabanza. Siempre. Entonces, si decaes en la alabanza, es que va decayendo el grupo en el Espíritu Santo, con la vivencia del Espíritu Santo. O sea que hay que estar muy atentos en esto. Yo, una de las cosas que me maravilla es que en Maranata, después de 44 años de Maranata, no ha decaído la alabanza, no ha decaído las lenguas. Y yo digo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque esto, como en las órdenes religiosas cuando se fundan, por ejemplo, los dominicos, pues la primera generación es fuego.
La segunda generación quema mucho todavía. La tercera ya se va enfriando. Y en la cuarta nacen los grandes profesores. Eso ha sucedido en los dominicos. En la cuarta generación nace San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, todos los grandes profesores. Lo que pasa es que en nuestra génesis dominicana, los grandes profesores fueron santos. Pero fueron santos por el espíritu del Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Esta frase no es mía, es de Pablo VI, del genio de Pablo VI. Ha sido el papa más genial de todo el siglo XX. Y su encíclica sobre el Espíritu Santo es la encíclica número 1 de todo el siglo XX. Que decía, que se me ha olvidado a lo que iba. Sí, una frase, claro. Ya me acuerdo. Decía que Santo Tomás de Aquino no fue el que constituyó de alguna forma intelectualmente a la orden, que ha sido al revés. Es decir, Santo Tomás de Aquino, en una corriente espiritual honda como la que inició Santo Domingo, brilló. Necesitó la corriente, necesitó el grupo, necesitó el movimiento. Si no hubiera sido, a lo mejor ni teólogo siquiera, un francotirador. Pero en la corriente espiritual de los dominicos fue el genio de la Iglesia. Pero necesitó esa corriente, necesitó ese movimiento, necesitó ese espíritu. Pero sí, con el paso de las generaciones degenera. Y digo yo, todavía después de 44, ¿cuánto duraremos? Así un poco en la... Porque oyes a personas nuevas en Maranata, en los seminarios, y son igual que los del principio, te cuentan las mismas cosas. El Espíritu Santo les ha pegado en el hipotálamo también y les ha transformado, y son personas que viven de nuevo la novedad del Pentecostés. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me está pasando? Mi vida cambia, mi vida está cambiando. Sueño por las noches, canto a medianoche. Mi marido me dice, pero ¿tú qué estás haciendo? Estamos durmiendo a las 4 de la mañana, déjate. ¿Pero qué cantas? Pues el carisma, ¿qué voy a cantar? Pues no es hora de cantar estas cosas. Y cuando sucede esto en una cama de marido y mujer, es que el grupo está vivo. Es que el grupo todavía está vivo. Y esto es real. Que yo he dado los últimos seminarios de Maranata, todo, y lo escucho, y gente que habla conmigo y me cuenta esto, que no se atreve a dar testimonio, porque os estoy contando un caso real de una riña a las 4 de la mañana de un marido y una mujer, porque la mujer, ungida por el Espíritu, cantaba en la cama y no dejaba dormir a su marido. El Espíritu Santo hace lo que le da la gana, a las 4 de la mañana o donde sea. Pues bien, después habría que hablar tantas de la jubilatio. Genitori genitoque, laus et jubilatio. Pero bueno, esta tarde vamos a hablar de la oración, de esto de lenguas, de la alabanza en lenguas, pues ya nos dará el Señor lo que es la jubilatio. Gloria al Señor.